Brian. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Muy agradecido y contento de poder estar acá representando a LegalFam, estudio especializado en Derecho de Familia y en una gran radio que, como decías... Toda la región. Toda la región se expande sí, a nivel regional bastante amplia. Y ustedes como LegalFam igual atienden personas de toda la región. De toda la región y también del país. a nivel nacional. Así que muy contento de estar acá, Edgar. Nicolás también, que está ahí en los controles. Así que agradecido de esta invitación. Yo tuve un reclamo cuando tú te fuiste la semana antepasada, cuando estuviste para acá. Uno de nuestros auditores escribió... ¿Te acuerdas que nosotros nos extendimos un poquito? Tú dijiste, oye, nos pasamos un poco de los minutos. Sí. Bueno, llegó un reclamo de uno de nuestros auditores, el que más recuerdo, llegaron varias preguntas, pero decía, ¿por qué tan corto el espacio? Debería ser más largo, está muy interesante. Así que yo creo me asusté y dije... No, si era bueno, un reclamo bueno. No, pero porque claro, lo que pasa es que estábamos dando información, siempre damos información que es relevante. Mucha gente tiene ideas cruzadas respecto a los temas legales en Chile, ve mucha tele a veces, y se basa en la justicia de otros países. La doctora Polo, por ejemplo, que aplica justicia en la televisión, que es muy interesante su programa, que hoy día son repeticiones, pero estamos hablando de la justicia de otro país, que tiene otra normativa legal, otra forma. Hay cosas que pueden parecerse, ser similares, pero otras lamentablemente son muy distintas. Entonces hay gente que cree, porque ve televisión, que la cosa funciona así, pero en Chile tiene otra forma. Ya sea el tema de las pensiones de alimentos, el tema de las herencias, tantas cosas que acá son distintas a otro país. No tanto a lo mejor en esencia, pero sí en su forma se aplica diferente. Sí, bueno, es un drama. El derecho de familia es complejo, se vive bien difícil, pero a veces estos dramas que se repiten en la televisión vienen a ser desde otro... el contexto de audiencia incluso es distinto en Chile que en otros países. Entonces, aquellos programas de televisión donde muestran, por ejemplo, una discusión de pensión alimenticia o custodia, no es tal cual como se vive en nuestro país. Cosas como, por ejemplo, hoy día hablaba con una representada que decía: quiero la patria potestad, quiero el poder absoluto para no tener que pedir permiso al padre para salir del país, etcétera. Ya en Venezuela, por ejemplo, sí está la patria potestad, que es ese poder absoluto de no tener que pedir autorización de nada. Pero en Chile la patria potestad es el derecho de administrar solo los bienes del hijo, los dineros que pueda recibir un menor de edad, porque por su edad no puede administrar bienes. Así que se hace interesante ver estos programas, pero también a la luz del derecho nacional. Exacto. Para tomar buenas decisiones. Y además que hoy día tenemos muchos extranjeros también viviendo en nuestro país, de distintos países, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, y evidentemente pueden parecerse algunas situaciones, pero a veces son muy distintas las maneras de aplicar. Sí. Y no quisiera cambiar de tema, Edgar, pero muchas veces hay un boom de la inteligencia artificial donde llegan representados preguntando algunas cosas del derecho, pero claro, a veces no muy específica, y agrega leyes de Venezuela, claro, de Estados Unidos. Cuando le pregunten al ChatGPT, digan que es de Chile, por favor, ponga chat que cómo se pasa en Chile, y ahí ChatGPT claro, le va a aclarar toda la Y a veces situación. De Chile también el derecho de familia cambia además constantemente, entonces puede estar obsoleta esa pregunta y esa modificación legal el día de hoy. En las pensiones de alimentos yo me he dado cuenta, porque yo tengo, por ejemplo, de repente muchos contactos con personas que escriben a la radio, al programa, algunos ya hace tiempo, ya sea cuando empezaste tú con los programas acá, hace ya más de un año, también a la abogada Carolina Hernández, que es de la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces llegan preguntas, dice, y una de ellas que me llamó mucho la atención, que se repitió bastante: yo nunca he pedido pensión de alimentos para mi hijo, ya tiene 4 años, voy a pedir la pensión retroactiva desde que nació, porque nunca me ha ayudado. Y ocurre que, en otros países existe la pensión retroactiva, pero correcto, en Chile no existe. Así es, sí. Y en eso existe una expectativa de recuperar, por ejemplo, un monto alto de pensión de alimentos, y claro, evidentemente quedan con la tristeza de que en Chile no se puede.
Desde que se dicta sentencia en adelante, para eso hay que presentar la demanda primero. De lo contrario, no hay, o bien si se llega a acuerdo en la audiencia que se hace previamente, que es ¿cómo se llama cuando te citan la primera vez? ¿Preparatoria? No, antes de eso, cuando... ¿Una mediación? La mediación familiar. En la mediación familiar, si se llega a acuerdo, genial, y si no pasa, oye, estoy como abogado, yo podría trabajar contigo. Edgar, usted es una persona que sabe de todo. He ido aprendiendo con ustedes, mi querido amigo. Hoy vamos a hablar de los divorcios. Así es. Bueno, para divorciarse primero hay que casarse. Entonces, el que se casa tiene que pensarlo bien, si de verdad está enamorado, si de verdad quiere ese vínculo, si de verdad está dispuesto al matrimonio para toda la vida, que es lo ideal en muchos sentidos, primero por conciliación de la familia, por respeto a los hijos, todo aquello. No pensar en un matrimonio desechable, que si resulta bien, si no resulta me divorcio. Porque si no, mejor no nos casemos. Tratemos de vivir juntos mientras dure, y si vemos que nos llevamos bien, bueno, consolidemos después. Pero hoy día, lamentablemente, se ve mucho el matrimonio. Estadísticamente hay tantos divorcios como matrimonios en Chile. Así es. De hecho, el 61%, según las estadísticas del Servicio de Registro Civil, dice que de los matrimonios celebrados se divorcian. E incluso también otra estadística del mismo Registro Civil dice que en Chile es el país en récord en divorcio en Latinoamérica. Entonces son cifras que nos llaman a entender que hay un fenómeno el día de hoy donde quizás el compromiso que existía antes, el día de hoy no está, porque se sabe que la tasa de divorcios como fenómeno el día de hoy es altísima. Claro. Bueno, los abogados felices, la gente que se quiera divorciar, porque hay que arreglar, hay que regular, o sea, no es llegar y decir me divorcio, tiene que haber una acción judicial. Por ese lado hay trabajo para quienes trabajan en el área legal, pero es desafortunado por el lado de la familia, porque se destruye un hogar, una ilusión, y muchas veces la ilusión de niños que crecen pensando en que van a tener ese papá y esa mamá para toda la vida, y llega un punto en que eso se quiebra. Bueno, hoy día los niños también, gracias un poco a las redes, a la televisión, tienen un poco de información al respecto, y algunos lo toman dentro de cierto grado, a pesar de toda la pena y el dolor, bastante bien. Yo he escuchado niños jugar con el tema del divorcio, decir, bueno, la ventaja es que ahora tengo 2 cumpleaños, porque uno me lo celebra la mamá, otro lo celebra el papá, pero lo dicen desde la alegría y pena a la vez, porque ellos quisieran siempre tener a su familia unida. No es posible muchas veces, y eso lo sabemos, cuando hay situaciones muy graves que hoy día las hemos comentado también en el programa. Pero cuando ya la cosa no da para más. Hoy día el divorcio es ley, antiguamente estaba la nulidad, ¿te acuerdas? Que había que mentir, todos mentían. Sí, porque en el fondo estaba este artículo 102 que... en alguna oportunidad le dije, lo conversamos, sí. Sienten los dos. Sí. El artículo 102 regula el matrimonio como un contrato, que claro, dice que es indisoluble y para toda la vida. Y en ese contexto no cabía ninguna posibilidad legal para el divorcio, porque no existía el divorcio. Entonces, lo único que había como posibilidad era anular lo que ya existía. Entonces, era bien complejo, porque había que desacreditar los requisitos básicos del divorcio para tratar de revertir la situación. El día de hoy ya hay causales legales, sí, no, hoy día es distinto, y se permite el término del matrimonio. Pero quedémonos formalmente un segundo en la nulidad antigua, porque nuestro sistema judicial se prestaba para la chacota, porque ellos sabían, el juez sabía que era mentira. O sea, porque claro, los argumentos más comunes era, no, ellos nunca se casaron, es un error, porque él vivía en Arica y ella en Punta Arenas, imposible que hayan estado casados, hay un error de sistema. Entonces, ¿tiene testigos que avalan eso? Sí, estaban los testigos. Señorita, ¿usted tiene testigos que avalan? Sí, también acá están mis testigos, todos firmaban, listo, el juez decía, ok, entonces esto está nulo, es un error. Pero todos mentían, claro, y el juez sabía que todos mentían, pero como todos mentían, había que aceptarlo y ok, queda nulo el matrimonio. Y era la forma, tenía un costo, había que asesorarse también legalmente, había que hacerlo con o sea, una mentira estaba regulada, tal vez no legalmente, pero sí tenía sus reglas para poder aplicarse. Bueno, eso se cambió porque ya que... Claro. Aunque el día de hoy existe todavía la nulidad de matrimonio. Pero cuando es real, cuando sucede... Exacto, cuando es efectivamente real, es mucho más difícil poder anular un matrimonio. ¿Y qué diferencia tiene la nulidad con el divorcio?
que el estado civil es soltero en el caso de nulidad, porque es como que nunca se hubiesen casado. Exacto, claro. Y en el caso del divorcio, el estado civil es divorciado. Divorciado, claro. Exacto. Claro, por eso mucha gente buscaba la nulidad en ese tiempo, porque volvías a ser soltero. O sea, no quedabas con la palabra divorciado o divorciada. Hoy día existe el divorcio y hay distintos tipos de divorcio dependiendo de la situación. Cuando hay común acuerdo, tú lo has explicado varias veces. Cuéntemosle de nuevo a la gente, por favor, cuáles son los tipos de divorcio que tenemos en Chile. Bueno, en Chile tenemos 3 tipos de divorcio. El divorcio por cese de convivencia, que puede ser de 2 maneras. El divorcio unilateral, por un lado, que requiere un plazo de cese de convivencia, cese efectivo de convivencia de a lo menos 3 años. El divorcio de mutuo acuerdo, que requiere 1 año de cese de convivencia. Y finalmente tenemos el divorcio culposo o divorcio sanción, que viene a establecer un mecanismo para desvincular ese matrimonio sin necesidad de esperar nada, sin necesidad de tener el cese de convivencia por ocurrir una causal que genere una violación grave a los derechos y deberes del matrimonio. A modo de ejemplo, una infidelidad. Violencia intrafamiliar también, entiendo que... Violencia intrafamiliar. Que cuando ha sido probada, por supuesto, porque hoy día también la acusación falsa ya hoy día se está regulando para evitar aquella situación en que alguien puede querer divorciarse por esa causal y hay que investigar si es real primero también. Puede ser una acusación falsa. Ahora, hay una situación de una señora que preguntó hace tiempo. ¿Te acuerdas que ella llevaba no sé cuánto tiempo ya con cese de convivencia y su esposo todavía no quería darle el divorcio? Dice, pero ¿cómo si ya pasaron más de 3 años? Entonces ella dijo, sí, pero es que yo no fui a Carabinero a poner la constancia. Pero ellos se casaron con el régimen antiguo, algo así, tú lo mencionaste. Correcto. Entonces ahí no era necesario que él hiciera, que uno de los dos fuera Carabinero a dejar constancia. Bastaba con presentar los testigos, entiendo, algo así, y con eso ya estaba ok, porque habían pasado, creo que no sé si 10 o 20 años desde que estaban divorciados, o sea, separados en este caso. Sí, correcto. Bueno, esta es una jurisprudencia nueva. Ajá. Y debo reconocer que anteriormente, siendo abogado, no sabía esto, porque lo que te enseñan en la universidad es que posterior al 2004 sí o sí requiero el cese de convivencia. Y ahí es donde en el magíster, a través del análisis de jurisprudencia, pude aprender, digamos, que si es posible divorciarse sin necesidad de un cese de convivencia posterior al año 2004, si es que se casaron con posterioridad al 2004. O sea, con anterioridad al 2004. Con anterioridad y con posterioridad también. Ah, también. Sí, okay, también. ¿Por qué? Porque con posterioridad al 2004 también está la ley de matrimonio civil, y también la ley 19.968, que permite la posibilidad de acreditar un hecho a través de diferentes medios de prueba. Okay. Y esto abre la posibilidad, con lo que técnicamente es la libertad probatoria, que es todo esto, que en el fondo yo puedo probar, acreditar algo con testigos, con certificados de residencia, por ejemplo, con otros medios de prueba, y no necesariamente con el cese de convivencia. Ahora, ¿el cese de convivencia es una acción que se hace directamente solo en Carabineros o hay otra forma? La forma correcta del cese de convivencia es en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Ah, correcto. Donde pueden ir de mutuo acuerdo, ¿ya? Y dejar listo este trámite, o de manera unilateral, claro. Pero para que tenga efectividad este cese de convivencia hay que pasarlo por juzgado de familia para que notifiquen a la otra parte, y una vez notificado el cese de convivencia unilateral, recién comienza a correr el plazo. Ir a Carabineros a decir, me voy de la casa porque estoy recibiendo maltrato, porque me quiero divorciar, ya no aguanto más, tengo las maletas listas, me voy. ¿Eso sirve igual? ¿Dejar la constancia? Eso podría servir como un antecedente, como para acreditar que efectivamente hubo cese de convivencia. Ya ahora se requieren otros medios de prueba también. O sea, debo hacer una aclaración. No hay que quedarse entonces con la ida a Carabineros solamente. Exactamente. Okay. Debo sí hacer una aclaración, que no todos los jueces, porque no hay una obligación en Chile, a diferencia de Estados Unidos, que todos los jueces tengan que resolver de la misma manera, ¿ya? Salvo que se arma esto que se llama jurisprudencia, unificación de jurisprudencia, cuando todos los jueces empiezan a resolver de la misma forma,
unen todas esas sentencias y luego hay un criterio único. Pero los jueces pueden resolver de diferentes formas. Entonces, hay jueces que aceptan divorcios sin cese de convivencia posteriores al 2004 y otros jueces que no la aceptan. Entonces, si un juez no me la acepta, quizás puedo ir a otro tribunal y que otro juez me lo acepte. ¿Ya? Entonces, bueno, va a depender del criterio del tribunal o también siempre está la posibilidad de apelar. Esto es bien técnico, pero es importante abrir a las personas la posibilidad de saber que sí es posible. Cuando apareció la ley de divorcio hace algunos años, en ese tiempo existían todavía, se vendían muchos los diarios en papel y uno abría un diario y aparecía ahí Divorcio Express, 150.000 pesos. Después competencia, el otro 120 de Divorcio Express, incluye todo. Estamos hablando de varios años atrás. ¿Los divorcios en sí tienen una tarifa única de piso con los abogados o va a depender de cada situación? ¿Cómo se establece eso? Ya. En realidad los abogados no tienen como un marco de precios establecidos, ¿ya? Si tomáramos como referencia los valores del colegio de abogados son altísimos. Yeah. Entonces el divorcio, al ser un trámite relativamente sencillo, salvo que tenga que ver con bienes y se puedan cometer algunos errores que el día de mañana puede costar muy caro. Claro. Hay una variedad de precios desde 50.000 pesos hasta 2 millones de pesos por divorcio de mutuo acuerdo. En realidad es un trámite sencillo, pero también es importante hacerlo bien y hacerlo con porque personas, también se pueden cometer errores. No, el tema, hoy día, claro, el tema de divorciarse, no quiero estar más contigo, quiero estar libre para volver a casarme, puede ser rápido, pero como tú dices, si hay casa, si hay bienes, si hay un auto, si hay situaciones que resolver en ese sentido, deudas también que pueden haber adquirido juntos o uno de ellos en nombre de los dos en algún momento, todo eso tiene que quedar regulado. Exacto. Por ejemplo, para el divorcio de mutuo acuerdo se requiere de 2 abogados. Y en ocasiones pasa que un estudio jurídico que tiene más abogados hace a ambas partes firmar el divorcio. Pero si la persona no revisa bien las condiciones de ese divorcio de mutuo acuerdo, porque no solo llegar y divorciarse, la ley exige que se firme un documento completo donde está la pensión de alimentos, el cuidado personal, el régimen de visitas. Si es que no se revisa bien eso, que es algo que estoy obligándome, puedo perder derechos, como por ejemplo han llegado representadas diciendo, yo quiero pedir la compensación económica. Ya, pero cuando se divorció, no, me divorcié hace 3 años. Se perdió la posibilidad de pedir compensación económica, porque ya firmó un acuerdo que ningún abogado quizás lo validó, lo revisó. Por eso es importante asesorarse muy bien si alguien va a firmar algo. ¿Cuándo procede una compensación económica, por ejemplo? Ya, procede cuando uno de los cónyuges, puede ser hombre o mujer, se dedicó al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común y no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería. Eso dice la ley. En palabras muy sencillas, es una especie de indemnización que tiene derecho un cónyuge a recibir del otro por justamente... no tiene que ver con cuánto gana uno, cuánto gana el otro, sino por justamente dedicarse al cuidado de los hijos, de la familia, estuvo planchando, por ejemplo, y por el otro lado el otro cónyuge trabajando. Entonces, eso da la posibilidad a solicitar un monto, una indemnización que puede ser la mitad de una casa, puede ser cotizaciones previsionales, puede ser una indemnización en dinero, el usufructo de una casa, es decir, quedarse a vivir en un lugar por una cierta cantidad de años, etcétera. Mira, tengo una pregunta en relación a esto de los bienes. Mi ex vendió la casa en donde yo vivo con mis 2 hijos menores. La casa estaba como bien familiar, aún así la vendió a su padre para poder sacarme. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ya. Acá probablemente hay Ellos dice, estamos en trámites de divorcio, todavía no se divorcia. Están en trámites de divorcio. Claro. Ya. Sí, acá hay que revisar el caso en particular porque posiblemente haya una irregularidad. Porque una casa que está declarada bien familiar no puede venderse, no puede enajenarse. Pero puede haber pasado, en este caso habría que revisarlo bien con los antecedentes, que no se haya inscrito en el conservador de bienes y raíces la declaración de bien familiar. ¿Ya? Entonces hay que hacer toda una demanda civil, ¿ya?, para poder revertir esta situación, pero es muy importante que se revise la situación en particular porque lo que está pasando es algo
irregular. Correcto. En este caso en O sea, particular. si es que está inscrita en el conservador de bienes raíces como bien familiar, si hubiera hecho el trámite correcto, completo, no se podría haber inscrito a nombre del caballero. No se podría haber vendido. Ok, y entonces podría ser el caso, como tú lo dices, que no está inscrita y por ende habría que revisarlo. Bueno, contáctese con LegalFam, usted sabe, www.legalfam.cl, ahí encuentra a nuestros abogados y puede resolver esta duda y ojalá resolverlo rápido, porque si está en trámites de divorcio puede ser un tema importante. Si está en trámite de divorcio es vital. Es vital, Exacto. sí. Bueno, hay siempre dudas respecto a esto. Los tiempos, los plazos son los que tú dijiste, se cuentan cronológicamente, no que llegue allá, no es que de lunes a viernes solamente los feriados no cuentan, o es una cosa cronológica, el año, los 2 años, los 3 años. Ah, ya, ok. Es algo cronológico, Ok. ¿ya? En definitiva, si por ejemplo se cuenta el año completo, Ok. en definitiva, si estamos a 25 de septiembre. Hasta el 25 de septiembre del próximo año. Exactamente. Ok. Sí. Ahora, el tema cuando no te quieren dar la firma, que es lo que preguntaba una señora, es una amenaza, mira, te doy la firma, pero tienes que darme tal cosa, tengas que pagarme tanto. Hay gente que cae en el juego y paga y por algo que a lo mejor no necesita una firma, necesita solamente una buena asesoría, como la que entregas tú. Entonces hay que asesorarse bien respecto a esto, sobre todo cuando hay estas separaciones largas que llevan mucho tiempo, pero no han sido regularizadas. Claro, como justamente hablábamos en otros países, sí es necesario esto de dar la firma, como también en la nulidad. Por eso como que se rescata esta tradición de la necesidad de contar de la firma con de la otra parte, pero cuando es un divorcio, cuando yo quiero divorciarme, y se cumplieron 3 años de cese de convivencia, no requiero ninguna firma de la contraparte. Correcto. Derechamente voy, demando y el juez acepta el divorcio por haber cumplido los 3 años de cese de convivencia. En el caso de la unión civil es lo mismo, son las mismas formas. Buena pregunta, sí. En el caso de unión civil, en cuanto al cese de convivencia, en primer lugar, no requiere cese de convivencia. O sea, basta que una persona vaya directamente al registro civil, uno de los contrayentes uno de los casados en acuerdo de unión civil, y disuelve de manera inmediata este acuerdo. Uno de los dos, cualquiera. Cualquiera de Ok. los dos, sí. Ya. Sí. Ahora, eso no significa que no haya derecho a compensación No, económica. evidente, porque evidente. también se puede. Evidentemente esto no pasa Porque eso es un por contrato tribunales igual. de familia, la disolución. No hay que hacer un divorcio en juzgado de familia. Se va al registro civil y termina. Ok, más Ya. sencillo entonces. Más sencillo, pero también está el derecho a demandar compensación económica posteriormente. Brian Bellis, te encontramos en www.legalfam.cl, ahí pueden ingresar y ven todos los detalles, los teléfonos, donde se pide audiencia, todo, una hora en este caso Así es. para una consulta. Y Pedro Pablo Muñoz, la oficina en... Es oficina Pedro Pablo Muñoz, 350, oficina F, la ciudad de La Serena. Exactamente. Gracias, amigo, por venir al programa. Nos quedó muy claro todo y, por supuesto, si la señora que preguntó quiere contactarse contigo, le vamos a mandar tu número telefónico. Sí, y probablemente en la próxima semana ¿Ya? hablemos del divorcio, pero también con una abogada civil, donde vamos a ver lo que es juicio de partición y también lo que es todo esto que tiene que ver con los bienes y que preocupa tanto a la gente en cuanto a lo patrimonial. Así que va a estar muy Va a estar interesante. entretenido. Ya vamos a hablar de eso próxima semana. Vamos a la pausa y ya volvemos con más confidencias.